los protocolos que hace uso de TLS, uno de tantos, es SSH, es un protocolo de nivel aplicación. SSH es un shell secure, seguro. Remoto, seguro. Básicamente es el que salió cuando vieron que FTP no jalaba, ¿no? Y pues si han alguna vez accedido a un entorno de servidor desde la lejanía, usualmente es lo que se ocupa. Actualmente es difícil que se acceda directamente a SSH. Se tiene SSH y por encima tienen otras herramientas, como cuando van a programar en línea, compartido, pues lo que están haciendo, lo que van a ver que por debajo hay es este protocolo. Tienen SSH, que es lo que les permite compartir código en un mismo directorio, compilarlo, tener permisos de compilar, de ejecutar. ¿Sí? Ya no lo vemos porque normalmente lo hacemos con una interfaz web, que es lo que está pasando ahora. Por encima tenemos web y por debajo tenemos un chorro de cosas que antes no eran así. Sin embargo, pues pueden seguir accediendo a través de terminal con SSH a cualquiera de estos servicios. Entonces resulta que aquí lo único que cambia, esto es algo muy parecido a lo que sucede con cualquier conexión web. Yo quiero compartir algo sobre una arquitectura cliente-servidor, pero ¿qué es lo que voy a compartir? Voy a compartir espacio en el servidor. Me quiero conectar remotamente para ver archivos, subir archivos, bajar archivos, ejecutar archivos, lo que normalmente yo hago en un shell. Entonces el recurso que comparto es el procesador del servidor, que lo puedo utilizar, el disco duro del servidor, porque puedo guardar cosas ahí. A diferencia de cuando accedo a un servidor por una página web, pues el recurso es la información que tiene que me va a ir presentando, ¿no? Y entonces nada más me la va mandando y mi browser lo va desplegando y yo lo voy viendo y puedo interactuar con esa información. Aquí es más concreto, tiempo de procesador y espacio en disco duro. SSH por default cifra toda la información de una conexión completa para que esto sea de manera privada y lo hace utilizando TLS. Entonces, por debajo de SSH hay un TLS que genera una llave de sesión que permite cifrar todo. Entonces, cuando ustedes mandan un Python, ejecuta este script de Python, cifra ese comando en la conexión para que nadie lo pueda ver. Entonces, la idea pues, surge porque lo que hace es reemplazar otras formas de poder intercambiar de manera remota datos en línea de comando, específicamente Telnet y FTP. Hace la tarea de los antiguos Telnet y FTP, que también eran protocolos, pero que no eran seguros, entonces pues, te podías meter ahí en la conexión. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es lo que hace de manera básica. Si ustedes se conectan y configuran o dan de alta un SSH como por default va a hacer eso, pero resulta que puede hacer muchas cosas más. De entrada, va a poder verificar si estás conectado al mismo servidor que estuviste conectado previamente. O sea, hay una forma de autenticación porque se autentica y esa autenticación permanece, guarda el certificado del servidor y lo verifica. Te dice, sigues estando conectado al mismo, ¿sí? No es otro. El cliente se autentica también. Y si es la primera vez que se autentica, pues va a tener que mandar toda la información de autenticación, que en este caso es una llave. Si es la segunda vez, ya no es necesario que se vuelva a autenticar, va a utilizar la misma llave que el servidor tenía ya almacenada. La autenticación es mutua, usualmente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo decidir utilizar, por ejemplo, lo hago a nivel aplicación web, entonces voy a utilizar la misma idea que tengo de PKI y el cliente no se va a autenticar con un certificado, se va a autenticar con un password y un nombre de usuario. Si ustedes, por ejemplo, quisieran acceder a un SSH de una empresa, entonces ahí sí la autenticación es mutua. Usualmente no se utiliza PKI, se utiliza un poquito más donde tengo llaves pública-privada. Tu llave pública tiene tu nombre y entonces a ti cliente te hago que te autentiques con tu llave pública para saber quién eres. Te autentico, sé quién eres y entonces eso me permite tener control de acceso a los recursos que te voy a dar, porque te voy a dar acceso a un servidor. Pues tengo que saber quién eres para ver qué permisos tienes, ¿no? Sobre qué cuenta de qué tipo de usuario eres. Supongan que ustedes se conectan a un servidor de este tipo para codificar, no sé, algo estilo GitHub, que si ven GitHub eso hace, ¿no? Es un servidor al que yo accedo, estoy ejecutando, testeando código y haciendo commits. Si este GitHub no fuera el público, ¿no? Y fuera el de una empresa y lo hacen a través de línea de comandos, que también se puede. ¿Qué es lo que yo quisiera? De repente yo quisiera también que cuando haces un commit vaya tu firma, porque existe la autenticación previa, ¿sale? Entonces tengo este proceso de yo sé quién eres, te doy chance de entrar, ya sé quién eres, y sobre esa información que tienes puedes firmar. Entonces cada vez que un cliente, por ejemplo, hace un commit de código, ese commit va firmado con su llave privada. Entonces
entonces todo el mundo sabe quién hizo ese commit y lo puede verificar con la llave pública y no puede negar que hizo ese commit con las cosas buenas o malas que vengan. Y utilizan la misma idea que tiene SSH. Y como protocolo, utilizan ese protocolo. GitHub no tiene sus propios protocolos o cualquier otro administrador de sistema de versionamiento, así funciona. Utiliza SSH. Entonces, eso me da un montón de opciones. TLS por sí solo, lo único que hace es establecer este primer handshake para autenticar, que yo puedo decidir ahí autenticar al cliente, como este es el caso, y generar una llave de sesión para cifrar. Si yo quisiera firmar, lo puedo hacer. Ya tengo las llaves. Y van a ver que en muchas aplicaciones eso pasa. Un ejemplo de cómo puedo hacer eso, pues con OpenSSH, algo ya no muy común. Y yo puedo configurar SSH abierto, bajo arquitectura cliente-servidor. Entonces montas un OpenSSH server en una máquina y los clientes acceden a esa, ¿no? Dentro de la configuración del servidor, ¿tú qué puedes hacer? Pues puedes generar llaves. Ahí, por ejemplo, tendría mucho sentido que si yo conozco a los clientes porque van a hacer commits hacia ese servidor, yo sé quiénes son. Entonces, las llaves públicas, ¿por quién deberían ser firmadas? Por el servidor. Puedo tener yo mi propia administración de llave pública privada, sin necesidad de utilizar PKI. Entonces, el servidor recibe todas las llaves públicas de todos los clientes, los firma, los regresa y eso se vuelven sus certificados. De tal forma que cada vez que el cliente hace una conexión, obtenga ese certificado de algún lado, solamente lo haces, genera las llaves, las guardas en cierto path de configuración, modificas tu archivo de configuración y lo va a estar haciendo todo el tiempo. Entonces, en el momento en que tú pones tu password, ya sabe a dónde buscar tu certificado, va a mandar el certificado al servidor para que te autentique, siendo cliente, va a generar la llave, va a empezar a hacer todo eso y puedes configurarlo para que cierto tipo de transacciones, cierto tipo de mensajes se firmen. Esto es lo interesante de este protocolo. Este es el protocolo. Es un protocolo a nivel aplicación, pero lo que van a encontrar en la práctica es que muchas aplicaciones web lo ocupan. Tiene muchos años. ¿Y qué hay por debajo de SSH? Está TLS. ¿Sale? Entonces tenemos TCP, luego tenemos TLS, luego tenemos SSH y por encima, pues cualquier aplicación que ustedes gusten y manden que pueda tener. Todos ellos utilizan OpenSSL. Entonces, si yo hago esto, por default que voy a tener, pues tendría lo mismo SSH si yo lo utilizo sin mayor configuración, porque voy a tener autenticación del servidor y confidencialidad. Casi todos van a tener por default autenticación del cliente. Entonces voy a tener autenticación de los dos lados, autenticación mutua. Y puedo configurarlo para no repudio y para integridad con firmas digitales, porque tengo las llaves para poder firmar. Entonces, ahí sí tiene mucho sentido el tener esta información extra y utilizarla. En TLS no se utiliza tanto, normalmente entran otros protocolos por ejemplo, para proteger transacciones de no repudio, pensando que están en un banco, normalmente no se utiliza TLS, ¿no? Porque el cliente no tiene llaves. Lo que se utilizan otros sistemas para poder hacerlo. Aquí sí estoy forzando a que el cliente deba tener una llave pública y una llave privada, más la llave simétrica que yo genero, entonces me permite tener estos dos extras.